De Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, señores parlamentarios, corresponde en la sesión de hoy día concluir con el análisis de las diferencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Araya, Arboe y Larraín y el ex senador señor Espina, que sustituye el decreto de ley 321 de 1925, el que establece la libertad condicional para los penados. Señor presidente, como es un precedente ya en esta comisión, cuando concluyen proyectos largos y con una gran discusión por parte de los integrantes de la comisión, existe la tradición de hacer una lectura rápida del texto para que ustedes puedan ver cómo quedó en definitiva y además resolver en esta sesión un punto que estaba pendiente, que es la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que están contempladas en este proyecto. Entonces, la Secretaría hace la sugerencia de que hagamos una lectura rápida de lo que está establecido en la última columna, que es cómo quedaría el proyecto de ley aprobado por la Comisión Mixta. En sus carpetas tienen el comparado que va a leer el señor secretario. Señor secretario. Muy bien. Proyecto de ley. Artículo primero. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley número 321 del Ministerio de Justicia que establece la libertad condicional para los penados. 1. Primera enmienda. Reemplazas el nombre del decreto ley 321, la denominación del decreto 321 del Ministerio de Justicia por el siguiente. Decreto ley número 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Nuevo artículo primero. La libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social. La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada y según las disposiciones que se regulan en este decreto ley y en su reglamento. Artículo segundo. Toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular al beneficio de la libertad condicional siempre que cumpla con los siguientes requisitos. 2 puntos. Primero, haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva o los tiempos establecidos en los artículos tercero bis y tercero ter. Si la persona condenada estuviere privada de libertad cumpliendo 2 o más penas o si durante el cumplimiento de ésta se le impusiera una nueva, se sumará su duración y el total que así resulte se considerará como la condena impuesta para estos efectos. Si hubiere obtenido, por gracia, alguna rebaja o se le hubiere fijado otra pena, se considerará esta como condena definitiva. Segundo, haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena. Será calificado con esta conducta la persona condenada que tenga nota, comillas, muy buenas, cierre de comillas, de conformidad al reglamento de esta ley. Debería decir de conformidad al reglamento de este decreto ley. Hay un error de la Secretaría. En los 4 bimestres anteriores a su postulación, en caso que la condena impuesta no excediere de 541 días, se considera como conducta intachable haber obtenido nota muy buena durante los 3 trimestres anteriores a su postulación. Bimestres. 3 bimestres. 3. Contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe contendrá, además, los antecedentes sociales y las características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que éste causa y su rechazo explícito a tales delitos. Artículo tercero, nuevo. Las personas condenadas a presidio perpetuo calificado solo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieran cumplido 40 años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos 2 años desde su última presentación. La persona condenada a presidio perpetuo Las personas condenadas a presidio perpetuo solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos 20 años de privación de libertad.
Asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, ahí falta una coma, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio y los delitos contemplados en el número segundo del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinque, 367, 411, 411 436 y 440, todos del Código Penal. Homicidio de miembros de las policías, de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, solo podrán postular este beneficio cuando hubieran cumplido los 2/3 de la pena. Las personas condenadas a 2 o más penas cuya suma alcance o supere los 40 años de privación de libertad, solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido 20 años de reclusión. En caso de concederse, el periodo de supervisión a que se refiere el artículo 8 se extenderá hasta cumplir 40 años contados desde el inicio de la condena. Las personas condenadas por los incisos tercero y cuarto del artículo 196 de la Ley 18.290 de tránsito podrán postular este beneficio solo una vez que hayan cumplido 2/3 de la condena. Las personas condenadas a presidio perpetuo por delitos contemplados en la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y además condenas por delitos sancionados en otros cuerpos legales, podrán postular el beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido 10 años de pena, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998 y suscriban en forma previa una declaración que contenga una reflexión inequívoca del uso de la violencia. Artículos nuevos. Artículos 3 bis y 3 ter. Las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieran tenido al momento de su condena, o por alguno de los delitos tipificados en la Ley número 20.357, podrán postular este beneficio cuando, además de los requisitos del artículo segundo, hubieran cumplido 2/3 de la pena o, en caso de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva establecidas en los incisos primero y segundo del artículo tercero, según corresponda. Además de lo anterior, al momento de postular, el condenado deberá acreditar las siguientes circunstancias. A. Haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza. Lo anterior se acreditará con la sentencia, en el caso que se hubiere considerado alguna de las atenuantes de los números 8 y 9 del artículo 11 del Código Penal o con un certificado que así lo reconozca expedido por el tribunal competente. Y B. Haber manifestado su arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos o conductas por los cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares. Con el fin de determinar si es procedente la concesión del beneficio, se valorará además los siguientes factores. A. Si el otorgamiento de la libertad condicional no afectare la seguridad pública por el riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza. B. Si el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones durante la etapa de investigación y enjuiciamiento, en particular colaborando en la localización de los bienes sobre los que recaigan multas, comisos o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas. Y C. Si con el otorgamiento de la libertad condicional pudiese presumirse que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares. Artículo tercero ter. En caso de los delitos señalados en los incisos tercero y quinto del artículo tercero, que son los que establecen las penas de 2/3, se podrá conceder la libertad condicional una vez cumplida la mitad de la pena privativa de libertad en forma efectiva a las mujeres condenadas en estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años. Perdón. Sí, velo tú, ahí. Sí, ya. Condenadas. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, el informe de Gendarmería señalado en el artículo segundo deberá contener la indicación del estado de embarazo o maternidad de hijo menor de 3 años de la mujer que postula el beneficio. Nuevo artículo cuarto.
La postulación al beneficio de libertad condicional será conocida por una comisión de libertad condicional que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros 15 días de los meses de abril y octubre de cada año, previo informe de Gendarmería de Chile. Este informe deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y de los artículos 3 bis y 3 ter, según sea el caso, en la forma que determine el reglamento respectivo. Cada comisión de libertad condicional estará integrada por A. Un ministro de Corte de Apelaciones, quien será su presidente. Dicho ministro será elegido por el Pleno de la respectiva Corte. B. 4 jueces de juzgado de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal elegidos por la Corte de Apelaciones respectiva. La comisión de libertad condicional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago estará integrada por 10 jueces de juzgado de garantía o de tribunales de juicio oral en lo penal. Será secretario de la comisión de libertad condicional el funcionario que designe la Corte de Apelaciones respectiva. Los jueces elegidos serán subrogados en caso de impedimento o licencia por otros jueces con competencia en lo criminal en orden decreciente conforme a la votación obtenida. El empate se resolverá mediante sorteo. La comisión podrá conceder también la libertad condicional en favor de aquellas personas condenadas que cumplan el tiempo mínimo de su condena en los 2 meses siguientes a los indicados en el inciso primero. Nuevo artículo 5. Será facultad de la Comisión de Libertad Condicional conceder, rechazar y revocar, en su caso, el beneficio mediante resolución fundada. La Comisión deberá constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y los artículos 3 bis y 3 ter, según sea el caso, para lo cual se tendrá a la vista los antecedentes emanados de Gendarmería de Chile y todos los demás que la Comisión considere necesarios para mejor resolver. Nuevo artículo 6, página 26. Las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un delegado de libertad condicional de Gendarmería de Chile. El delegado que hubiere sido designado para el control de la libertad condicional dentro de los siguientes 45 días deberá elaborar un plan de intervención individual, el que deberá comprender reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales, la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. El plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. Asimismo, la persona condenada deberá firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de su plan, las que deberán expresarse en el citado documento. Nuevo artículo 7. Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de 3 días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de 15 días respecto a la continuada revocación de la libertad condicional. En caso de revocación del beneficio, la Comisión ordenará el ingreso de la persona al establecimiento penitenciario que corresponda, con el fin de que cumpla el tiempo que le falte para completar su condena y solo después de haber cumplido la mitad de ese tiempo podrá volver a postular a la libertad condicional en las mismas condiciones y con las obligaciones señaladas en esta ley. Nuevo artículo 8. Las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional que hubieran cumplido la mitad del periodo de esta y las condiciones establecidas en su plan de seguimiento e intervención individual podrán ser beneficiados con la concesión de su libertad completa por medio de una resolución de la respectiva comisión. Quedan exceptuados del beneficio del inciso anterior los que gozaren de libertad condicional conforme a lo dispuesto en el artículo 3 bis. Artículos 9, 10 y 11 nuevos. Artículo 9. Para efectos del presente decreto ley, se entenderá que los requisitos requeridos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación. Artículo 10. El Estado, a través de los organismos pertinentes, promoverá y fortalecerá especialmente la formación educacional, la capacitación, la colocación laboral de los condenados que gocen de la libertad condicional, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo. Asimismo, el delegado deberá apoyar y articular el acceso del condenado a la red de protección del Estado, particularmente en las áreas de salud mental, educación, empleo, de desarrollo comunitario y familiar, según se requiera. Los organismos estatales y comunitarios que otorguen servicios pertinentes a salud, educación, capacitación profesional, empleo, vivienda, recreación y otros similares deberán considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad condicional formularen para el adecuado tratamiento de la persona sometida a su orientación y vigilancia. Artículo 11. Un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá las normas relativas a
A. La organización del sistema de libertad condicional, incluyendo los programas, las características y los aspectos particulares que estos deberán tener. B. Los informes de Gendarmería de Chile que se contemplan en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente decreto. Decreto ley debería decir. Y C. Las características y requisitos que deberán reunir los delegados de libertad condicional. El artículo 9 de la ley vigente debería pasar a ser artículo 12. Bien, hay un artículo segundo, leo en la página 35 lo siguiente. Derógase el artículo 5 de la ley 19.856 que crea un sistema de reinserción social a los condenados sobre la base de la observación de buena conducta. Y, señor presidente, lo único que habría que resolver es adoptar una decisión sobre las disposiciones transitorias nuevas que ha presentado el Ejecutivo. Respecto de esta materia, el diputado señor Soto, el diputado señor Walker, y el presidente de esta instancia ha presentado un artículo transitorio. ¿Hay fotocopias de esto? No. Bueno, sí. Artículo transitorio. Se los voy a leer con calma. Dice así: el reglamento a que alude el artículo 11, introducido por el artículo único de la presente ley, deberá dictarse dentro del plazo de 4 meses contado desde su publicación en el Diario Oficial. Tratándose del artículo 6, referido a los delegados de libertad condicional, entrará en vigencia transcurridos 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se refiere el inciso precedente. Señor presidente, hay en realidad en el primer inciso de esta norma debería el artículo 1 de la presente ley, porque tiene 2 artículos, sí. Y segundo, entiendo que esto sería una propuesta para modificar la propuesta que a su vez hizo el Ejecutivo respecto de las disposiciones transitorias y que el Gobierno estaría de acuerdo con esta redacción, porque habría que someterlo a votación, señor presidente. Bueno, lo primero, respecto de lo que leyó el señor secretario, en general, ¿habría alguna observación, algún punto? Bien, entonces, señor ministro, ¿estamos con esta parte leída? Bueno, nosotros ya hicimos un punto sobre nosotros ya hicimos presente que teníamos otra propuesta sobre esta materia. No, me refiero al cuerpo de lo que se leyó, perdón, independientemente de la transitoria. Sí, corresponde a lo que esta comisión se aprobó. Ya, estamos entonces respecto a esa parte, ¿no es cierto?, para que la despejemos. Muy bien, vamos a las normas transitorias, entonces, señor ministro. Usted dice que tenían una propuesta de norma transitoria. Sí. ¿Está considerada la última página? Originalmente está consignada en la página 36 de este documento, que plantea que la ley entrará en vigencia 8 meses después de la publicación del reglamento y el reglamento se debe publicar dentro de los 4 meses de publicada la ley. Esto último coincide con la indicación que se ha presentado, pero no así la vigencia en general de la ley. Lo que han planteado algunos integrantes de la comisión es que solo el artículo referido a los delegados tenga una vigencia diferida, pero el resto que entre una vez que el reglamento esté listo. Una vez que el reglamento esté listo, se publique, entra en vigencia la ley con su reglamento. Nosotros creemos que hay razones para justificar que haya una vigencia diferida por todo lo que significa estructurar el funcionamiento del nuevo sistema que se va a aplicar a partir de la aplicación de esta ley. Ya, la referencia tendría que ser al 11, ¿no?, donde dice en la página 36. Y estas dos disposiciones que señala el señor ministro serían reemplazadas por la indicación. No sé si estaría de acuerdo con eso, señor ministro, porque entiendo que esto requeriría... Sí, señor presidente. Sí, en realidad la Secretaría había levantado un punto que decía relación con la regulación por vía parlamentaria de una facultad que es privativa del Ejecutivo. Fijarle un plazo al presidente para dictar un reglamento. La Secretaría entiende que
que en principio no es una materia que corresponde al ámbito de los parlamentarios. Sin embargo, la Secretaría entiende que esto es una enmienda a una propuesta que ha hecho el Ejecutivo y, por lo tanto, la Comisión estaría habilitada para introducir, para aprobarla con enmiendas, digamos, como se hace en las discusiones particulares, y dado que tampoco el Ejecutivo tiene una observación de fondo respecto de esto, se podría, entiende la Secretaría que se podría dar aprobada en ese entendido. Señor Ministro. Sí, yo entiendo que la indicación en su primer inciso recoge la segunda propuesta nuestra de artículo transitorio, ¿no? Que el reglamento deberá dictarse dentro del plazo de 4 meses contado su publicación. Eso, efectivamente, me parece que es privativo de la iniciativa del Ejecutivo, pero al recogerla la indicación se entiende cumplida esa disposición y, por tanto, se entiende que es esta misma norma que está modificada, pero no cambiada en su esencia. Bien, en consecuencia, lo que procedería, señor secretario, ahora es votar la indicación. La indicación. La indicación. Ya, en votación. Muy bien. Diputado señor Soto. A favor. Diputado señor Walker. A favor. Diputada señora Castillo. A favor. Senadora Vesperger. En contra, entendiendo que los plazos que establece el Ejecutivo, que es a quien le corresponde llevar a cabo no solamente la dictación del reglamento, sino que todo el proceso que ello significa, creo que debiera aprobarse la propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Senador Galilea. En contra. Senador Urresti. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Señor presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobada esta redacción y despachado el proyecto. Entendemos que, señor ministro, que tenemos despachado formalmente el proyecto, tenemos sí que recibir las indicaciones, ¿no es cierto?, firmadas por su excelencia el presidente de la República, pero técnicamente estaríamos despachados. Muchas gracias al Ejecutivo, a los señores diputados, señores senadores, y despachado el proyecto, pero un minuto, no ha terminado la sesión todavía, despachado el proyecto, señor ministro. Sí, respecto de eso, uno entendería que las indicaciones que va a hacer el Ejecutivo, que se están configurando conjunto con la Secretaría, se entiendan aprobadas, ¿no? Sí. Para no tener que tener una sesión adicional en el entendido de que este texto es el texto y por lo tanto, salvo que el Ejecutivo incorporara un texto distinto, cosa que uno nunca puede... Bueno, no hay que descartar, pero supuesto que coinciden los textos, se entiende que está aprobada para no tener otra sesión sobre esta materia. Bueno, por eso que la presidencia dividió entre lo que se leyó el texto, ¿no es cierto?, y el artículo transitorio. Bien, otro tema, señor ministro, una preocupación que usted tenía, aprovechando que están aquí los miembros de la comisión mixta, no sé si se repiten o no. La mayoría se repite, de todas maneras yo quisiera pedirle que usted nos indicara la preocupación que tiene el Ejecutivo respecto del proyecto sobre cohecho, para los efectos de concordar alguna forma de trabajo con la mayoría de los que están acá. Señor ministro. Gracias, presidente. Efectivamente, yo le he hecho presente al presidente de la comisión la inquietud del Ejecutivo sobre el proyecto de cohecho. Como ustedes saben, ese proyecto conforma parte de un compromiso que el Estado de Chile adquirió con la OECD. Proyecto que debió haber sido despachado en diciembre del año pasado. Por las situaciones de carácter legislativo, en fin, la verdad es que la situación política de fin del año pasado fue una situación con elecciones presidenciales, parlamentarias, que hizo difícil que eso ocurriera. Se desfasó una y otra vez el término de esa comisión mixta. Y lo que corresponde ahora es avanzar porque el gobierno debe rendir cuenta. Esta es la fase 4
del cumplimiento de los acuerdos de la OECD. Debe rendir cuenta a comienzos de diciembre, el 10-12 de diciembre. Pero el informe que el gobierno envía lo tiene que hacer llegar en noviembre. Y por lo tanto, si no estuviera aprobado este proyecto en noviembre, tendríamos que dar un examen dejando constancia de la negligencia del país para cumplir estas normas. Y yo creo que eso sería realmente inaceptable. Y como nos falta muy poco, lo que le hemos pedido al Ejecutivo, a la Comisión, al presidente de la Comisión, es que la próxima semana pudiéramos sesionar las veces que sean necesarias para despachar este proyecto en forma definitiva. Porque si lo despachamos la próxima semana, en la siguiente pudiéramos tener la aprobación de ambas cámaras y por lo tanto dentro de octubre despachar el proyecto. Si eso es así, nosotros podemos asegurar que el proyecto se promulgue y ya con ese despacho podemos decir que el proyecto está despachado y por lo tanto cumplir el informe y cumplir con el compromiso de tener normas adecuadas a la realidad en materias éticas en el ámbito de la función pública. Así es que si eso fuera posible, presidente, ciertamente lo agradeceríamos sobremanera. No sé ¿qué diputados se repiten, diputado Soto? A ver, le ofrezco la palabra, ¿sí? No, presidente, yo creo que es muy atendible la propuesta que hace el ministro. Gabriel Silver y yo estuvimos en una reunión con una delegación de la OECD en el mes de abril, me parece, o mayo, que se hizo en la Cancillería, y ahí nos tocó actuar a nombre de la Comisión Mixta de Cohecho y aseguramos que no más allá de un mes tendríamos despachado el proyecto. Eso fue en abril o mayo. Consecuencia, estamos en absoluta morosidad y falta, tanto el gobierno, el parlamentario y el Estado en general, porque esta es una obligación de Estado. Así que yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo, todos los integrantes de la Comisión Mixta, para poder despacharlo y definitivamente zanjar este tema en París. Entiendo que si eso se produce, habría la posibilidad de que toda la Comisión Mixta fuera a París también, como parte de la delegación. Pero eso lo va a revisar el ministro. Pero por mi parte esos son gastos del Parlamento. Sí, por mi parte encuentro muy atendible la petición y cuenten conmigo en eso. La pregunta, señor diputado, es ¿cuántos diputados se repiten en esa comisión mixta? Porque creo que no son los mismos que están. Hablar con Gabriel Silver y no tiene ningún problema. Ya. Y Catalina Pérez, que pareciera que tampoco tiene problema, que es la diputada del Frente Amplio. Y después, y usted, ministro, habla con los diputados de Chile, vamos, ¿cierto? Bien, y la idea sería trabajar el martes. Nosotros no cambiamos. Mire, la idea, señores diputados, por los efectos de sus respectivas agendas, sería trabajar, señores senadores, el martes en la tarde de 19 a 21 y el miércoles hasta su total despacho a la misma hora. Muy bien. Sí, Sebastián. Presidente, solo para reforzar por qué tiene que quedar despachado por la Comisión la próxima semana, porque la semana siguiente, la del 22, tendría que ser votado por ambas salas, porque el 2 de noviembre es el plazo que Chile tiene que enviar el informe a la OCDE. Aunque la ley se aprobara a mediados de noviembre, la evaluación que es en diciembre considera el informe. Por lo tanto, aún con la ley aprobada en noviembre, el informe sería negativo para el Estado de Chile. Por eso es la importancia de que la próxima semana salga despachado por la... A mí me motiva más el incentivo del viaje a París. Bueno, muchas gracias a esta comisión mixta por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta y muchas gracias a todos. Muy bien.